Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him. Hoy vamos a hablar sobre la filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal y su control. La filtración glomerular es el primer paso para la formación de orina. El primer paso para la formación de orina es la filtración de grandes cantidades de líquidos a través de los capilares glomerulares por la cápsula de Bowman, casi el 180 litros al día aproximadamente. El filtrado se reabsorbe, lo que deja últimamente 1 litro aproximadamente de líquido para su excreción al día, aunque puede ser variable, dependiendo de la ingestión de líquidos. La alta tasa de filtración glomerular depende de la alta tasa de flujo sanguíneo renal, así como de las propiedades especiales de las membranas capilares glomerulares. La composición del filtrado glomerular. Los capilares glomerulares son relativamente impermeables a las proteínas, de manera que el líquido filtrado carece prácticamente de proteínas y elementos celulares, incluidos lo que son los eritrocitos. Las concentraciones de otros constituyentes del filtrado glomerular, como la mayoría de las sales y las moléculas orgánicas, son similares a las concentraciones en el plasma. La FG es alrededor del 20% del flujo plasmático renal. Está determinada por dos características. El primero, el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que actúan a través de la membrana capilar. Segundo, el coeficiente de filtración capilar, el producto de la permeabilidad por el área superficial de filtro de los capilares. Y podemos observar en la imagen que los capilares glomerulares tienen una filtración mucho mayor que la mayoría de los otros capilares por una presión hidrostática glomerular alta y un coeficiente de filtración capilar. En el adulto medio, la FG es de unos 125 mililitros por minuto o 180 litros al día. La fracción del flujo plasmático renal que se filtra es de media de 0,2, lo que significa que alrededor del 20% del plasma que fluye a través del riñón se filtra a través de los capilares glomerulares. La membrana capilar glomerular. La membrana capilar glomerular tiene 3 capas principales. La primera, el endotelio capilar, una membrana basal y una capa de células epiteliales que se los llama también como podocitos. Tenemos también características que el endotelio capilar va a poseer lo que son agujeros y se van a llamar fenestraciones. Rodeando el endotelio, esta membrana basal consta de una red de colágenos, fibrillas de proteoglucanos que tienen grandes espacios a través de los cuales pueden filtrarse grandes cantidades de agua y de solutos. La membrana basal evita con eficacia la filtración de proteínas plasmáticas en la parte debido a las cargas eléctricas negativas fuertes de los proteoglucanos. La parte final de la membrana glomerular es una capa de células epiteliales que recubre la superficie externa del glomérulo. Vamos a hablar de la capacidad de filtración de los solutos que se relacionan inversamente con su tamaño. La membrana capilar glomerular es más gruesa que la mayoría de los otros capilares, pero es también mucho más porosa y por tanto filtra el líquido de la mayor intensidad. A pesar de la elevada filtración, la barrera de filtración glomerular filtra de modo selectivo las moléculas basándose en su tamaño y su carga eléctrica. Tenemos aquí una tabla de la capacidad de filtración de las sustancias de los capilares glomerulares basada en la masa molecular. Tenemos que un grupo de sustancias, masa molecular y capacidad de filtración. Tenemos que el agua tiene un peso molecular de 18, una capacidad de filtración de 1. Pero vemos aquí lo que es la mioglobina. Esta mioglobina es de 17.000 y tiene una capacidad de filtración de 0,75. Todas estas sustancias vamos a ver cómo se van a filtrar o cómo es su capacidad de filtración. Y por último, tenemos las moléculas grandes con carga negativa. Se filtran con menor
facilidad que las moléculas con el mismo tamaño molecular y cargas positivas. El diámetro molecular de la proteína plasmática albumina es solo unos 6 nanómetros, mientras que los poros de la membrana glomerular tienen unos 8 nanómetros. Sin embargo, la albumina no se filtra por su carga negativa. En la siguiente imagen tenemos cómo vamos a tener la capacidad de filtración relativa. Por ejemplo, en grandes cantidades de tamaño molecular vamos a tener que se van a filtrar con mayor facilidad, mientras que en menores cantidades con mayor facilidad. Determinantes de la filtración glomerular. Está determinada por la suma de las fuerzas hidrostáticas y coilerosmótica a través de la membrana glomerular, lo que da lugar a la filtración neta, y el coeficiente glomerular. La fórmula matemática es filtración glomerular igual a coeficiente de filtración por presión de filtración. La presión de filtración neta es la suma de las fuerzas hidrostática y coilerosmótica que favorecen o se oponen a la filtración a través de los capilares glomerulares. Estas fuerzas son las expuestas a continuación. Las fuerzas que favorecen a la filtración: la presión hidrostática glomerular con 60 milímetros de mercurio y la presión coilerosmótica en la cápsula de Bowman con 0 milímetros de mercurio. Fuerzas que se oponen a la filtración: presión hidrostática de la cápsula de Bowman 18 milímetros de mercurio, presión coilerosmótica capilar glomerular 32 milímetros de mercurio, presión de la filtración neta 10 milímetros de mercurio. El aumento del coeficiente de filtración capilar glomerular incrementa la filtración glomerular. El coeficiente de filtración es una medida del producto de la conductividad hidráulica y área superficial de los capilares glomerulares. El coeficiente de filtración no puede medirse directamente, pero se calcula experimentalmente dividiendo la filtración glomerular entre la presión de filtración neta. Cuando el coeficiente de filtración se expresa por 100 gramos de peso renal, tiene un promedio de alrededor de 4.2 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, un valor de unos 400 veces mayor que la de los sistemas capilares corporales. El coeficiente de filtración medio de la mayoría de los otros tejidos del cuerpo es solo de unos 0,01 mililitros por minuto por milímetro de mercurio por 100 gramos. Este coeficiente de filtración de los capilares glomerulares contribuye a su filtración rápida de líquido. Aumento de presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce la filtración glomerular. La presión de la cápsula de Bowman en los humanos es de 18 milímetros de mercurio en condiciones normales. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce la filtración glomerular, mientras que reducir la presión aumenta la filtración glomerular. En estados patológicos, la presión de la cápsula de Bowman puede aumentar mucho y provocar la reducción grave de la filtración glomerular. El aumento de la presión coilerosmótica capilar glomerular reduce la filtración glomerular. A medida que la sangre pasa desde la arteriola aferente a través de los capilares glomerulares hacia las arteriolas eferentes, la concentración plasmática de las proteínas aumenta en un 20%. Dos factores que influyen en la presión coilerosmótica capilar glomerular son la presión coilerosmótica del plasma arterial y la fracción del plasma filtrada por los capilares glomerulares, fracción de filtración. El aumento de la presión coilerosmótica del plasma arterial eleva la presión coilerosmótica capilar glomerular, lo que reduce la filtración glomerular. Aumentar la fracción de filtración también concentra las proteínas plasmáticas y eleva la presión coilerosmótica glomerular. Al aumento del flujo sanguíneo renal, una fracción menor del plasma se filtra inicialmente fuera de los capilares glomerulares, lo que provoca un incremento lento de la presión coilerosmótica glomerular y un menor efecto inhibidor sobre la filtración glomerular. El aumento de la presión hidrostática capilar glomerular incrementa la filtración glomerular. La presión hidrostática capilar glomerular es de 60 milímetros de mercurio en condiciones normales. Los cambios de presión hidrostática glomerular son la principal forma de regular fisiológicamente la filtración glomerular. Los aumentos de la presión hidrostática capilar glomerular lo reducen. La presión hidrostática glomerular está determinada por tres variables. Presión arterial, eleva la presión hidrostática glomerular y eleva la filtración glomerular.
Resistencia arteriolar, aferente. Reduce la presión hidrostática glomerular y reduce la filtración glomerular. Y la resistencia arteriolar eferente, la cual aumenta la resistencia, el flujo sanguíneo renal y eleva la filtración glomerular, y la aferente lo reduce. En resumen, la constricción de las arteriolas aferentes reduce la filtración glomerular. Sin embargo, el efecto de la constricción arteriolar eferente dependerá de la gravedad de la constricción. La constricción eferente ligera aumenta la filtración glomerular, pero la intensa tiende a reducirlo. Flujo sanguíneo renal. Muy bien. Para que podamos pues entender más pues este subtema, tenemos como que pues un ejemplo de pues una persona de unos este 70 kilogramos de peso, pues en el cual pues nos dice que pues el flujo sanguíneo combinado a través de los dos riñones es de unos 1100 milímetros por minuto, lo cual representa un 22% de todo lo que es pues el gasto cardíaco. Y también tenemos que pues, considerar que pues, el peso de los dos riñones es de solo un 0.4% de lo que es pues, el peso total de nuestro cuerpo. Y si comparamos pues, estos dos como que factores, pues estas dos cifras, nos damos cuenta de que pues, la cantidad de sangre que reciben los riñones es como que bastante pues, elevada. Pues, si la comparamos pues, también a su vez con los demás tejidos que tiene pues, nuestro cuerpo. Pero esto tiene pues una razón, no es que es algo patológico, sino que se da por una razón pues especial, ya que eh, nuestros riñones pues cumplen la función de pues algo que se llama la formación de la orina. Y pues en otros tejidos el flujo sanguíneo aporta a los riñones nutrientes y se lleva los productos de desecho, pero el elevado flujo renal supera mucho sus necesidades. El objetivo de este flujo adicional es el aportar suficiente plasma para la elevada filtración glomerular necesaria para una regulación precisa de los volúmenes de líquido corporal y las concentraciones de solutos. Como podría esperarse, los mecanismos que regulan el flujo sanguíneo total están muy ligados al control de la filtración glomerular y a las funciones pues, excretoras que tienen este par de órganos que son los riñones. Flujo sanguíneo renal y consumo de oxígeno. Con respecto pues, al gramo de peso, los riñones consumen normalmente el doble de oxígeno que pues, el encéfalo, pero tienen casi 7 veces más flujo sanguíneo. Y esta relación, también como lo dije antes, pues nos compara la pues, enorme cantidad de sangre que tienen pues, los riñones comparados con los demás tejidos. Y pues en este caso, comparado con lo que es pues, el encéfalo, que también pues, es un órgano sumamente especial, pero que pues a pesar de eso, los riñones pues como que lo superan en cuanto a lo que tiene que ver pues el consumo de sangre. Una gran fracción del oxígeno consumido por los riñones se relaciona con la elevada reabsorción de sodio en los túbulos renales. Si el flujo renal y la filtración glomerular se reducen y se filtra menos sodio, se reabsorbe menos sodio y se consume menos oxígeno. Por tanto, el consumo renal de oxígeno varía en proporción con la reabsorción tubular renal de sodio, que a su vez está muy relacionada con la filtración glomerular y la velocidad de filtración del sodio. Aquí tenemos una gráfica que nos explica mejor esta relación. Aquí podemos ver la relación entre lo que es pues, el consumo del oxígeno, que se representa por esta escala de aquí, que serían las Y's, y también y la reabsorción de sodio en los riñones. Pero en este caso, nos representa la
pues, relación de lo que sería pues un perro. Eh, bueno, entonces pues aquí como nos podemos pues dar cuenta, pues mientras más se eleva lo que es pues el consumo del oxígeno, más se da lo que es la reabsorción de sodio. Por ejemplo, y aquí nos pone en este 3 pues milímetros por minuto por 100 gramos de peso de lo que es pues un riñón. Y si nos damos cuenta, siguiendo la gráfica, esto vendría a ser para los 3 pues milímetros, esto vendría siendo lo que es pues un 20 20 este este mini mini equivalentes por minuto. Y pues entre más va como que, y también si nos damos cuenta, como ya dije antes, entre más se eleva pues el consumo pues el oxígeno, más se da lo que es la reabsorción de sodio. Por tanto, con esto también podemos y así pues inferir de que si el flujo renal y la filtración glomerular se reducen y se filtra menos sodio, se reabsorbe mucho menos sodio y se consume menos oxígeno. Pero si se da pues lo contrario, si el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular se elevan, se filtra más sodio, por tanto se reabsorbe más sodio y se da más consumo de lo que es pues el oxígeno. Determinantes del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal está determinado por el gradiente de presión a través de los vasos renales, que pues según esta fórmula ya se vendría siendo lo que es la presión en la arteria renal menos la presión venosa de lo que son también los riñones. Y esto se lo divide para la resistencia vascular renal total. La presión en la arteria renal es aproximadamente igual a la presión arterial sistémica, y la presión en la vena renal es de media de pues unos 3 a 4 milímetros de mercurio. Y esto se da pues en la mayoría pues de las condiciones, o sea que se da más pues en la mayoría pues de las personas. Como en otros lechos vasculares, la resistencia vascular total a través de los riñones está determinada por la suma de las resistencias en segmentos vasculares individuales, incluidas lo que son las arterias, las arteriolas, los capilares y las venas. La mayor parte de la resistencia vascular renal reside en estos tres segmentos principales, que son las arterias interlobulillares, las arterias aferentes y las arteriolas eferentes. Pero ¿cuál es la diferencia pues entre las arterias y también las arteriolas? De que como ya sabemos, según nos explica la histología, las arterias son como que mucho más grandes, con pues una luz de pues un calibre como que mucho mayor, mientras que las arteriolas pues esta luz, pues calibre es menor, ya que pues vendrían siendo parecidas a los que son los capilares. Bueno, también tenemos que la resistencia de pues estos vasos que ya nombré antes está controlada por el sistema nervioso simpático, también por varias hormonas y mecanismos de control locales internos, como se comentará más adelante en este video.
También un aumento de la resistencia en cualquiera de los segmentos vasculares pues de los riñones tiende a reducir el flujo sanguíneo renal, mientras que una reducción pues en la resistencia vascular aumenta el flujo sanguíneo renal si las presiones pues en la vena y arterias renales permanecen constantes. Aunque los cambios en la presión pues, arterial ejercen cierta influencia sobre el flujo sanguíneo renal, los riñones tienen mecanismos efectores para mantener el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular relativamente constantes, entre los 80 y 170 milímetros pues, de mercurio de presión arterial. Y pues este proceso se llama autorregulación. Esta capacidad de autorregulación se produce pues, a través de mecanismos que son completamente intrínsecos, como se comentará más adelante en este mismo video. El flujo sanguíneo en los vasos rectos de la médula renal es muy bajo comparado con el flujo sanguíneo pues, en lo que es la corteza renal. La parte pues, externa de lo que es pues, el riñón se llama pues, la corteza renal, que es esta parte que está aquí de color rojo. Y pues en esta parte de acá la vemos de color un poco más rosado. Y se llama corteza porque como podemos ver, esta es la parte como que recubre lo que es ya así pues el riñón y vendría siendo por ende la parte como que más pues externa. Eh, este, tenemos que este flujo sanguíneo en la médula renal supone solo el 1 al 2% del flujo sanguíneo renal total. La médula es esta parte que está aquí, que pues, se encuentra más al fondo. En esta parte que está aquí, la podemos ver de este color medio crema. Y en esta esquema de acá la podemos ver también aquí de pues, este color crema, con los respectivos vasos que se conectan con ella. Y bueno, como ya nombré antes, pues a esta parte que se llama la médula renal, llega solo el 1 y el 2% del flujo sanguíneo renal total, lo que nos da pues, pensar que pues, comparando con lo que recibe pues, la corteza, la cantidad de sangre que llega pues, a esta parte de pues, el riñón es como que bastante baja, o mejor dicho casi nada. Pero también, ¿por qué se debe esto? Porque pues en esta corteza pues, pues se encuentran lo que ya llamamos los como que las nefronas, en donde pues, en donde se encuentran los sistemas glomo- glomerulares, que es los que se encargan pues de la pues filtración y reabsorción de sustancias que luego van para los túbulos pues colectores y que por ende aportan para la formación de todo lo que es la orina. Bueno, siguiendo, tenemos que el, el flujo en la médula renal procede de una porción pues especializada del sistema capilar peritubular que se llaman los vasos rectos. Aquí en esta parte podemos ver los vasos rectos, que son estos que pues vienen de por acá, que como nos podemos tener en cuenta por su nombre, son algo rectos, son perpendiculares pues a lo que es la médula. Y por estos vasos, como ya dije antes, nombra que por aquí llega la sangre pues hacia lo que es la médula. Estos vasos descienden hasta la médula paralelos pues a lo que son las asas de Henle, que como ya sabemos estas asas tienen una forma de una V más o menos. Y después vuelven de nuevo junto pues a las asas de Henle pues hasta la corteza, y o sea que de nuevo pues vuelven pues a esta parte más externa pues, del riñón, antes de que se vacíen en lo que es pues el sistema venoso, ya que como ya sabemos por aquí ya se va la sangre que ya no tiene pues el oxígeno, y ya por aquí se vacía la sangre que ya el riñón no va a seguir pues utilizando. Y también tenemos que los vasos rectos bueno, son importantes para que los riñones puedan formar una orina concentrada. Muy bien, y todo esto es lo que tiene que ver con el
con el flujo sanguíneo renal. Control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Para analizar su funcionamiento tenemos que observar el recorrido de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. Entre estos dos se encuentran los capilares glomerulares y posterior a la arteriola eferente se encuentran los capilares peritubulares, laterales a los vasos rectos. Las presiones hidrostáticas y colidosmóticas van a sumar la presión neta. La presión hidrostática dentro del glomérulo es 60 milímetros de mercurio, mientras que la presión hidrostática de la cápsula de Bowman es 18 milímetros de mercurio. La presión colidosmótica dentro del glomérulo es de 32 milímetros de mercurio y la presión colidosmótica de la cápsula de Bowman es 0. Esto siempre en condiciones normales, dando una presión neta de 10 milímetros de mercurio. Ahora, para analizar la excreción glomerular se tiene que sumar la constante de filtración más la presión neta. Estas de aquí van a determinar tres efectos: la filtración, la reabsorción y la secreción. En la filtración se van a dar todos los aminoácidos, todos el agua, los minerales que se vayan a reabsorber y necesitar dentro del organismo, mientras que los que se vayan a secretar posteriormente a excretar pasan hacia el uréter y a la pelvis renal. Ahora, para analizar los efectos que van a tener entre la resistencia vascular, ya sea de manera directa o indirecta, vamos a analizar la inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática, dada por los troncos lumbares superiores y los troncos torácicos inferiores, van a inervar a los riñones. Ya. Y estos de aquí les confieren vasoconstricción mediante los plexos periarteriales. Y esto de aquí aumenta la resistencia vascular, por ende disminuye la filtración glomerular, mientras que el efecto parasimpático dado por los nervios vagos va a disminuir esta resistencia vascular, por lo cual aumenta la filtración glomerular. Los efectos que tienen estas no son tan potentes como lo tienen los autocoides liberados por las suprarrenales, pero que en efectos patológicos son mucho más potentes. A nivel hormonal se sintetizan dos hormonas, que son la adrenalina y la noradrenalina. Estos dos son vasoconstrictores, pero la noradrenalina es mucho más potente que la adrenalina. Hasta incluso la adrenalina tiene un poco de vasodilatación. Estas se sintetizan a partir de la médula de la suprarrenal, considerando de que este se subdivide en corteza y médula. Los efectos que van a tener se coadyuvan con el simpático, ya que su liberación hormonal dada por los plexos periarteriales van a causar una potente constricción en la arteriola aferente y eferente, pero principalmente en esta eferente, lo cual disminuye la filtración glomerular y aumenta la reabsorción que éste tenga. Estos son importantes en disminuciones de las concentraciones plasmáticas de sodio o en una hemorragia severa, los cuales mantienen la presión arterial en un nivel estable. Estas permiten elevar su concentración a 50 milímetros de mercurio. Ahora, la vasopresina es otro potente vasoconstrictor, el cual es sintetizado a partir de en el hipotálamo. En las células axonales pasan hacia la neurohipófisis y estas a su vez hacia los vasos sanguíneos. Este de aquí llega hacia los riñones y disminuye la concentración de excreción y aumenta la reabsorción. Importante también para mantener la presión dentro del riñón. Los autocoides. Los autocoides pueden ser vasoconstrictores y vasodilatadores. Entre los vasoconstrictores tenemos la endotelina y la angiotensina 2. Estos de aquí van a aumentar la resistencia de la arteriola eferente, disminuyendo las concentraciones que se van a filtrar, por ende hay una mayor reabsorción.
La endotelina se sintetiza a partir de las células dañadas del endotelio. Estas de aquí, en concentraciones mucho mayores, se ven patologías como infarto cardíaco o en una hemostasia. También contribuye a ello. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor sintetizado a partir de su precursor de angiotensina 1 y es a su vez como renina en la mácula densa del aparato yuxtaglomerular. Su conversión a angiotensina 2 se da en una enzima convertidora en los pulmones, importantes para mantener la presión dentro del organismo. Ahora tenemos vasodilatadores, los cuales encontramos es el óxido nítrico, bradicina, histamina y prostaglandinas. El óxido nítrico se aumenta en concentraciones de dióxido de carbono, en los cuales hace una vasodilatación considerable. La bradicina, previo su precursor cisteína, no se encuentra en concentraciones aumentadas recorriendo por los vasos, ya que ésta solo se sintetiza en, en lesiones vasculares. Es un potente vasodilatador. La histamina. La histamina se encuentra en preferente estado en infecciones, con un aumento de mastocitos y de basófilos. Los mastocitos son los que lo producen y consideran un aumento de su vasodilatación. Las prostaglandinas son potentes también en el aumento del vaso para un aumento de la filtración glomerular y por ende una disminución en la reabsorción y aumento de la excreción.
autorregulación o mecanismo miógeno es la capacidad de cada vaso sanguíneo de resistirse al estiramiento durante el aumento de la presión arterial. El mecanismo miógeno puede proteger al riñón de lesiones inducidas por hipertensión, ya que al haber un aumento de presión sanguínea, las arteriolas aferentes se contraen, evitando la transmisión de este aumento de presión hacia los capilares glomerulares. Esta contracción, mediante un aumento de la resistencia vascular, impide un aumento excesivo del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular cuando la presión arterial aumenta, y los mantiene constantes. Aunque el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular son relativamente estables en la mayoría de las condiciones, hay circunstancias en las que estas variables cambian significativamente. Como ejemplo tenemos las siguientes. Dentro de la ingestión elevada de proteínas, se dice que este aumenta el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular debido a la estimulación del crecimiento de los riñones y a la reducción de la resistencia vascular renal. Sin embargo, el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal aumentan un 20 a 30% en las 1 a 2 horas siguientes a la ingestión de una comida rica en proteínas. Para esto les hablaremos acerca del feedback o retroalimentación túbulo-glomerular. Como bien sabemos, conforme aumenta el filtrado glomerular, va a aumentar la concentración relativa de sodio en la luz del túbulo. Esto se explica debido a que una comida rica en proteínas aumenta la liberación de aminoácidos a la sangre, que se reabsorben en el túbulo proximal. Como los aminoácidos y el sodio se reabsorben juntos en los túbulos proximales, la mayor reabsorción de aminoácidos también estimula la reabsorción de sodio en los túbulos proximales. Esto conduce a una reducción de la llegada de sodio a la mácula densa, lo que desencadena un descenso de la resistencia de las arteriolas aferentes, lo cual va a elevar después el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. Un mecanismo similar puede explicar también los incrementos acentuados en el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular que se producen con aumentos grandes de la glucemia en la diabetes mellitus incontrolada, debido a que la glucosa, como algunos aminoácidos, también se reabsorbe junto al sodio en el túbulo proximal. Una mayor llegada de glucosa a los túbulos les hace reabsorber un exceso de sodio junto a la glucosa. Esto a su vez reduce la llegada de cloruro de sodio a la mácula densa, lo que activa la dilatación mediada por la retroalimentación túbulo-glomerular de las arteriolas aferentes y los posteriores aumentos del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular. El principal objetivo de esta retroalimentación túbulo-glomerular es asegurar una llegada constante de cloruro de sodio al túbulo distal, donde tiene lugar el procesamiento final de la orina. Luego, los trastornos que tienden a aumentar la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo antes de la mácula densa tienden a desencadenar aumentos del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular, lo que ayuda a normalizar la llegada distal de cloruro de sodio de forma que puede mantenerse una excreción normal de sodio y agua. Entre otros factores que también aumentan el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular se encuentran los glucocorticoides y la fiebre. Pero también cabe mencionar a uno de los factores que también alteran el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. Es el envejecimiento, principalmente porque se reduce el número de nefronas funcionantes y el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular disminuyen en un 10% por cada decenio de vida después de los 40 años de edad.